Es la hora 10. Es la hora de Entredichos. Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Con la conducción de las traductoras públicas Carmen Olivetti, Elisa Ollero y Karina Barrés. Ahora sí, bienvenidos a Entredichos. Hola, hola, muy bienvenidos a Entredichos, al programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, aquí en FM Concepto 95.5 del dial. Buenos días, chicas, ¿cómo están? Buenos días, Carmen. Estamos las tres juntas de nuevo. Buenos Yo días. estoy emocionada. Cari, Elisa, las extrañé muchísimo. Nosotros aquí también, estamos de vuelta. Carmen. De vuelta, como decíamos recién, en FM Concepto. Y si no, ¿dónde nos pueden escuchar, Cari? En www.conceptofm.com.ar. Buenísimo. A través de las redes también, por supuesto, Carmen, como siempre. Estamos en Facebook, en Entredichos OK, en Twitter, @Entredichos OK, o en Instagram también, @EntredichosCTPCBA. Muy bueno. Bueno, y hoy tenemos un programa dedicado a nuestro idioma, ¿no, Cari? Porque anduviste haciendo de corresponsal nuevamente. A ella le encanta. Sí, y además, le sale tan bien. Sí. Gracias, Ya te vamos a condecorar con el título oficial de corresponsal de Entredichos. Porque, bueno, hoy vamos a hablar un poquito de, el idioma nuestro de cada día, por supuesto, que es el español, y recordar un poco la jornada que se hizo en el colegio sobre con los correctores, ¿no? A quienes trabajan no solo como traductores, sino también como correctores. Tarea muy difícil, ¿no? Sí, la de sí. corregir, y muchas veces lo más difícil es corregir las propias traducciones. Sí, exactamente. Es un equipo, ¿no? Totalmente. Una de las entrevistas que hizo Cari, justamente Alejandra Caramañán, habla de esto, ¿no? Sí, de cómo trabajar en equipo y la cadena de trabajo que tiene que seguir, que tiene que fluir, digamos, dentro de la cual el traductor obviamente es el eje principal. Sí, y que hace un revisor también, ¿no? Que muchas Sí. veces en un equipo hay traductores que se dedican específicamente a revisar. Y Bien. también, ¿qué se hace con el cliente, no? ¿Se le cobra un plus por esa corrección, esa revisión o no? ¿Cómo pueden llegar a reaccionar? Alejandra Caramañán habló un poco de eso y también son muy aspectos a interesante, tener en cuenta. Estate ahí atento. Buenísimo, porque muy, te va a muy servir. importante para vos que también te dedicás a hacer correcciones de texto. Ujú. Bien, y bueno, vamos a tener además una agenda cortita hoy, porque como ya se está terminando el año del colegio también... Estamos llenos de actividades igualmente, ¿vieron? En Sí. diciembre es un mes complicado. Sobre todo las actividades de las comisiones, chicas, los cierres de las cierres, comisiones. qué lindo. Hacer un poco el balance del año y también la cena de fin de año, que todas las comisiones nos dejamos un huequito ahí en la agenda para poder Exacto. reunirnos ese último día, brindar y por supuesto empezar el año que viene con todas las pilas, ¿no? Pero bueno, antes que nada queremos contarles que siempre nos acompañan nuestros amigos de Abi, ¿no? De Abi Fine Reader, que también nos hacen la vida mucho más fácil a los traductores. Fine Reader 14 combina una conversión de documentos excepcional con la administración de PDF y capacidades de comparación de documentos en una interfaz moderna. Ofrece una solución empresarial completa, optimizada para tareas diarias de archivos PDF y documentos escaneados. Fine Reader 14, una herramienta imprescindible para los traductores. Abi, sponsor oficial de Entredichos. Cursos, jornadas, encuentros, charlas y mucho más es lo que propone el colegio para los próximos días. No te los pierdas. Bueno, y como comentaba Carmen, es una sola actividad que tenemos En diciembre. para contarles en diciembre, pero bueno, porque ya estamos cercanos a terminar el año, ¿no? El martes 17 de diciembre, inserción laboral, consejos y errores más comunes,
dictado por la traductora pública Lorena Roque, y la temática es ejercicio profesional, inserción y desarrollo laboral para todos los idiomas. Esos consejos que siempre son bienvenidos, ¿no? Sobre todo en una época difícil del país donde tenés que reinventarte. Exacto, y está buenísimo también que hacerlo ahora para poder planificar para el año próximo. Así claro, porque vieron que muchas veces en enero, febrero, que uno está más tranqui, son los meses donde uno se dedica a pensar, Exacto. a proyectar, a ver qué hago, qué tengo que modificar. Además, chicas, el 2020 se viene con todo, muchos cambios, hay que implementar cambios y eso está muy bueno. Y bueno, uno de los cambios que también les quería comentar que va a implementar el colegio es, vieron que en el colegio tenemos la escuela de posgrado, y una de las especialidades que ya se desarrolló por segundo año consecutivo es la especialización en traducción jurídica. Y a partir del año que viene también se va a ofrecer la modalidad a distancia, así que estén atentos, sobre todo los que viven en el interior y que quieren especializarse en traducción jurídica, que las clases también se van a dictar a distancia. Entonces está buenísimo porque no tienen que venir al colegio. Sí, que muchas veces es un impedimento, ¿no? Sí, por supuesto. La capacitación presencial a veces es difícil. Sí. Llegar y poder separar ese tiempo, ¿no? Así que bueno, eso es uno de los grandes cambios que vamos a implementar ahora en nuestra agenda de cursos para la especialización. Estén atentos a ello. Bueno, como comentó Carmen antes, Entre Dichos estuvo presente en el segundo encuentro nacional de traductores correctores que se hizo en nuestra sede de la Avenida Corrientes el sábado 9 de noviembre. Y tuvimos, hubo disertantes muy destacadas, chicas, la doctora Hilda Albano, la licenciada correctora Nuria Gómez Velart, la correctora Roxana Carbone, la traductora correctora Daniela Espinosa, Alejandra Caramañán, y el cierre fue un broche de oro con el licenciado Antonio Martín en una videoconferencia. Sí. Hubo mucha asistencia, todos muy contentos, la verdad que fue súper interesante. Y entrevistamos a dos de las disertantes, a Alejandra Caramañán y a Daniela Espinosa. Bien, ¿a quién vamos a escuchar primero, Cari? Ahora vamos a escuchar a Alejandra Caramañán. Bueno, Entre Dichos sigue en este segundo encuentro nacional de traductores correctores y ahora vamos a conversar con la traductora pública y correctora Alejandra Caramañán. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, tu disertación se llamó La corrección de textos traducidos desde una perspectiva traductora. Sí. Y me gustó mucho lo que dijiste al principio, que para corregir textos traducidos se suele hablar más de revisión que de corrección. ¿Cómo es eso? Sí, en realidad en el ámbito internacional, cuando estamos actuando, oficiando de correctores o de correctores de una traducción, se usa más que corrector el término revisor y revisión, ¿sí? Como para hacer una diferencia, así como también tenemos el poseditor, que es todo otro mundo, ¿no? Sí. Pero bueno, en traducción humana, ¿sí? El que corrige una traducción humana es el revisor, y de alguna forma diferenciamos así el corrector, que sería el que corrige originales. Bueno, y decime, ¿el corrector de una traducción tiene que ser traductor? Bueno, esto es lo que yo vine a presentar. Mira qué pregunta que hacemos. Por eso puse desde una perspectiva traductora. Yo me atajé desde un principio, porque yo creo que necesariamente, si estamos corrigiendo una traducción, un texto traducido, necesitamos tener y desarrollar y adquirir competencias distintas y diferentes de las competencias que adquiere un corrector de textos originales. Entonces, por ejemplo, lo que
hablé en la presentación, es desde ya la diferencia sustancial es que estamos trabajando con distintos textos. En el caso del corrector que no es, o revisor que no es traductor, va a trabajar solamente con el texto traducido, sin tener la posibilidad de cotejar con el texto de partida. Entonces vemos que el revisor trabaja con dos textos de partida, hay un desdoblamiento, el texto de partida y el texto traducido. ¿Cuáles son la ventaja principal? Yo creo que es cotejar con ese texto de partida cuestiones que hacen a la traducción, como pueden ser omisiones, adiciones, insuficiencias o excesos. Muchas veces puede no entenderse algo del texto y porque se pudo haber omitido algo o tergiversado. Exactamente, yo acá les hablaba del código predictivo, ¿no? A veces uno está tan pegado a ese texto cuando está traduciendo que no ve errores que el revisor después va a tener esa oportunidad si puede cotejar con el texto de partida. Si no puede cotejar con el texto de partida, entonces se lo pierde. Daba el ejemplo, si dice fui al médico y era que no fui al médico, y el no por presión, por todo lo que vine hablando, ¿no? De ese flujo de documentación que hay en la actualidad. Gracias a las nuevas tecnologías hace que trabajemos bajo tiempos cada vez más restringidos, entonces hay cositas que se nos pueden escapar y para eso tenemos el revisor. Viste que los clientes piensan que somos cual fotocopiadora, que emitimos traducciones así automáticamente. Y no, hay todo un proceso cognitivo y competencias adquiridas que ponemos en juego y aplicamos tanto en la traducción como en la revisión. Y me gustó mucho el comentario que hiciste sobre, claro, le paso otro valor al cliente incluyendo ese plus de la revisión. Bueno, pero corremos el riesgo que el cliente nos diga, pero usted no lo revisa. Claro, perdón, no puede ser traductora. Usted entrega las traducciones sin revisar. Es todo un tema, ¿no? O sea, no es que entrego la traducción sin revisar, pero tenga en cuenta que esta es mi versión y quizás si yo contrato y trabajo en un equipo con un revisor, puede aportarme algo que yo no vi, me mejoró algo y eso es un plus. Que tiene que cobrar, además, la persona que hace ese trabajo. Sí, yo daba el ejemplo, ¿no? Uno va a comprar muebles, lo quiero de barnizado, madera lustrada, lo quiero lustrado, barnizado, rojo, azul, amarillo. Son opciones. Y el carpintero va a trabajar, ¿no? Va a trabajar bien en la fabricación de todas esas maderas para hacer sus muebles. Las va a trabajar bien las maderas. Pero bueno, ¿no? Y eso también, el precio, y claro, es difícil, esa es la realidad, ¿no? No nos podemos dar el lujo de pasar una tarifa aparte de la sugerida de tarifa mínima orientativa que manejan nuestras asociaciones y nuestros colegios y ponerles un plus. Pero bueno, eso es un debate interno que nos debemos nosotros. Son cuestiones que nos ayudan también a pensar hacia dónde vamos, seguro. ¿No? Bueno, diste un ejemplo que tenía que ver con generar traducciones posibles y luego seleccionar la traducción final, que es un proceso de corrección, revisión que hacemos los traductores. Claro. ¿Qué nos puedes contar sobre ese proceso? Yo lo que decía que una de las competencias que compartimos comunes con el traductor revisor es el conocimiento de las distintas teorías de la traducción. Entonces, sabiendo de qué escuela quizás el traductor viene o a qué escuela está adhiriendo, esa traducción, ese traductor eligió
una determinada sintaxis, una determinada terminología que nosotros como revisores no se la podemos corregir porque tengamos otra posición o adhiramos a otras estrategias de traducción. Entonces, lo que yo decía en la presentación es que la traducción y la revisión justamente se trata de esto, ¿no? De continuamente generamos diferentes posibilidades de traducción y corrección o revisión. Y luego seleccionamos la que mejor veamos que va y que conviene según la situación comunicativa en que está inserto ese texto. Y para eso les puse lo de pragmática, ¿no? Y cuál es la perspectiva en la lengua, ¿no? Y vimos el videíto de David Christian. Sí. Alejandra, vos tenés las dos profesiones, de traductora y correctora. Sí. ¿Qué competencias específicas pensás que tiene que tener el corrector-traductor? Principalmente un profundo conocimiento de las dos lenguas de trabajo continuo y actualizado. Continuo. Sobre todo yo les explicaba, a mí lo que me dio la carrera de corrección fue profundizar en el estudio de la lengua española, con otras materias que no se ven en la universidad, que aún creo hoy en los planes de estudio no se ven. Sí, así como es. Puede ser la lexicografía, la sociolingüística, la morfología, tipos textuales. Entonces, digamos, son otras aproximaciones de la lingüística que complementan para el trabajo del traductor y del revisor. Y bueno, por último, ¿podés sugerirnos algunos libros que puedan servir de guía para un traductor, para que el traductor, sin ser corrector, pero que pueda hacer de alguna manera una corrección de su traducción o pueda evacuar algunas dudas? ¿Conoces algunos libros para...? Eso es fundamental, y yo otra de las premisas era esa, ¿no? O sea, la fundamentación, ser capaces de fundamentar nuestras traducciones y nuestras correcciones. Y para eso tenemos dos perspectivas, la perspectiva normativa y la perspectiva de estilo, estilística. Entonces, desde la normativa tenemos, por supuesto, el manual de la nueva gramática española, que intenta ser panhispánica, no eurocentrista, porque hay una colaboración continua de las 24 academias de la lengua española. Entonces cada una hizo lo suyo y aportó. Y la ortografía de la lengua española, que es muy buena para todo lo que sean cuestiones de ortografía. Porque además ha ido cambiando, ¿no? Va cambiando. Y hay que estar al tanto de todo eso. Sí, y está la guía de estilo también de la RAE y de las academias. Por eso hay que estar continuamente atentos a las nuevas obras académicas o de estilo que van surgiendo de estas asociaciones o corporaciones, digamos, autorizadas, que de alguna forma recogen la evolución de la lengua, ¿no? De nuestra lengua. Había recomendado Redes de Bosque como diccionario combinatorio. Un buen también el ABC de la gramática, o sea, tener un libro de gramática para ver de cabecera, ¿por qué no? Y después del mundo anglosajón, angloamericano, teníamos dos universidades, digamos, productoras de libros de estilo, que puede ser Chicago Manual of Style, que es de la Universidad de Chicago, y New Hearts Rules, que es de la Universidad de Oxford. Entonces también, si nos piden para inglés americano o inglés británico, tener, digamos, una guía de estilo, ¿no? Como para poder fundamentar las intervenciones textuales que hagamos tanto en la traducción como en la revisión. Alejandra, un lujo tenerte en Entredichos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por tener el interés de convocarme también para esta entrevista. Gracias, un placer.
Qué linda charla, Karina. Gracias por estar ahí grabando siempre las entrevistas en estas jornadas y cursos que ofrece el colegio. Y la verdad que un placer escuchar a Alejandra Caramanian. Que sí, le mandamos un fuerte saludo, porque sí, la verdad que es muy generosa con lo que compartió. Sí. Claro. Y además me pareció súper interesante esto que comentaba Alejandra de cuando uno es traductor y muchas veces dejó la materia del español en la carrera de grado, si no seguís estudiando, como que te desactualizás. Entonces, el poder complementar esto de la traducción con la corrección, que a ella obviamente le ayudó muchísimo para estar actualizada en los conocimientos del español, también creo que es un buen consejo para los traductores, aunque no te dediques a eso, pero poder hacer cursos o capacitarte de alguna manera en la parte de corrección. Bueno, eso se habló ahí en la jornada, ahora no me acuerdo quién lo colocó, pero viste, uno al ser traductor se dedica mucho a estudiar el idioma extranjero. Sí. Pero el español nos necesita, o lo necesitamos. Ella comenta en un momento que hay conocimientos que no se adquieren en la carrera, del español específicamente, que no se adquieren en la carrera del traductorado. Además de los cambios, ¿no? Porque, bueno, sí, se va uno avanzando. No sé, chicas, ¿ustedes hace cuánto se recibieron? Pero yo me recibí. Y bueno, y hay cambios, hay nueva normativa de la RAE, hay cambios sociales también. Esto del lenguaje inclusivo nos va a hacer analizar muchísimo y revisar mucho nuestro propio idioma, y bueno, tendremos que hacerlo, estemos o no estemos de acuerdo, pero ese es otro tema. Pero también hay que estar atento a los cursos que ofrece el colegio en esto, porque siempre las correctoras, por ejemplo, Estela Lalán, María Esther Capurro, Nuria, siempre están dando cursos de actualización en el colegio, así que estén atentos para eso, ¿no? Exactamente. Bueno, chicas, ¿quieren escuchar un poco de música? Ay, sí, nos relajamos. Vamos a escuchar un tema precioso que eligió Karina. Bueno. Contanos cuál es, Cari. Se llama Luna y Será, que es en portugués y en italiano, chicas. Buenísimo. Miren qué mezcla, de Eji Mota. Buenísimo, en esta mañana de sábado. Y seguimos aquí en Entredichos, chicas, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires en FM Concepto 95.5 del dial. Y recordá que también nos podés escuchar por la web, o sea, por internet. ¿A dónde, Cari? A www.conceptofm.com.ar. Y nuestras vías de comunicación para que nos dejes mensajes, saludos, halagos, cosas lindas. Sí, ¿cuáles son, Eli? Por las redes, como decía Carmen, por Facebook, a Entredichos OK, por Twitter, a @Entredichos OK, o por Instagram, te comunicas en Entredichos CTPCBA. Bien, y hoy estamos conversando un poquito de lo que fue la jornada de traductores correctores, donde estuvo nuestra corresponsal Karina Barrés. Conversó con la traductora Caramanian, y ahora vamos a escuchar una entrevista que le hiciste a Daniela Espinosa. Daniela Espinosa es traductora pública de inglés y correctora, y también cuenta cómo fue insertarse en el mundo profesional de la corrección y bueno, colocó cosas interesantes. Ella dio una charla sobre las variedades dialectales del español, también buenísimo. Muy interesante. Así bueno, que la escuchamos. Bueno, estamos con Entredichos, el segundo encuentro nacional de traductores correctores, y en esta oportunidad vamos a conversar con la traductora pública y correctora Daniela Espinosa. Hola Daniela, ¿cómo estás? ¿Todo bien, vos? Muy bien. Contenta con este encuentro, la cantidad de gente, tuvo una convocatoria espectacular, ¿eh? Vinimos a festejar el Día del Corrector. Claro. Bueno, contanos, Daniela, vos te recibiste primero de traductora pública de inglés. Sí. Y después estudiaste corrección. Sí. Contanos cómo es la carrera, dónde la hiciste. Yo estudié en el Instituto Superior de Letras Eduardo Mallea y me decidí a estudiar corrección porque ya traducía y trabajaba en ambientes donde tenía que usar la traducción, y sentía que me pedían cosas que necesitaba tener un mejor nivel de español.
que las tareas que están relacionadas con la traducción muchas veces se tocan con tener muy buen nivel de español para que tu calidad sea mejor y para que cualquier tarea que hagas en relación con eso sea buena. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer un curso. Y me anoté en un curso que se llama Técnicas para la Corrección, que está en el Instituto Mallea, y lo hice con Roxana Carbone, que fue otra de las que expusieron. Y la verdad es que ella le pone tanta pasión a lo que hace que me enamoré de la normativa y a partir de eso dije, me gustaría seguir. Y fue a modo de hobby, a modo de especialización, pero no la pensé como una carrera aparte. La pensé como una especialización de lo que yo ya estaba haciendo y que me diera más competencias para las actividades que ya hacía. Claro. Pero cuando la terminé, fueron 3 años. Eso te iba a preguntar, ¿cuánto dura? Son 3 años, sí. Y cuando la terminé me di cuenta de que nada que ver. ¿Y cómo te sentís como traductora después de haber hecho la carrera? Mucho más segura como traductora y además como correctora me di cuenta de que me encanta corregir y que es otra cosa que no tiene nada que ver, es otra industria de trabajo. Otro campo de trabajo y de hecho a mí tengo una anécdota sobre esto. Cuando yo quise irme de mi trabajo en relación de dependencia, justo me había recibido, entonces yo empecé a tirar currículum, para decirlo de alguna forma, como freelance, pero de las dos cosas a la vez, como cosas separadas, como traductora y como correctora. ¿Y qué como? Y enganché con corrección primero. ¡Ah, qué bien! Entonces yo dejé mi trabajo porque había conseguido trabajo como correctora para una editorial, con la que trabajé todo el año pasado. ¡Ay, qué interesante! Sí, y que después, bueno, el trabajo de traducción empezó como más lento, pero después se volvió más importante que el otro. Claro, pero trabajar como correctora te dio un aire para poder esperar a que llegara el momento de... Sí, me ayudó a tomar la decisión. Me ayudó a tomar la decisión. Hace casi 2 años que estoy freelance y... O sea que fue una sorpresa. Fue una sorpresa, sí. Todo. Y fue una sorpresa también saber que hay mucho trabajo de corrección, que realmente el campo editorial es muy grande, que se hacen muchas cuestiones a nivel también empresarial, en cuanto a te piden o redactar, en este caso no, pero porque no soy redactora, pero te piden corregir textos institucionales que son internos, hay correctores internos en ciertos lugares. De hecho tengo una colega que trabaja en el Senado y es correctora interna en el Senado, así que me fui enterando un poco de que hay mucho trabajo. O sea que es un campo para explorar. Es un campo para explorar, sí. Y como especialización de la traducción también sirve un montón porque podés abordar lo que son las correcciones de traducciones con mucha más seguridad, porque en general traducimos al idioma materno, así que bueno, te ayuda un montón a eso. Y también estar seguro con las traducciones. ¿Por qué no? Sí, por supuesto. Bueno, y tu exposición de hoy en esta jornada es sobre las variedades dialectales del español. Sí. Hablamos todos el mismo idioma, ese es el título. ¿Vos qué pensás? Que yo te diría que no, pero no sé justificar mi respuesta. A ver, contanos un poco. Vamos a ver. Bueno, las variedades dialectales del español se dan por una cuestión de rasgos diferenciales dentro de una lengua estándar, ¿sí? Que se pueden dar por una cuestión geográfica, que estamos en distintos lugares, por una cuestión sociolingüística, por un estrato social, por una variante estilística también se puede dar, y también por los hechos históricos en el tiempo, digamos. Entonces va cambiando el idioma a través del tiempo. Así que bueno, hay mucho para hablar sobre el español en este caso porque hay muchas variedades que responden a las distintas regiones. Exactamente. Más que nada se hace una distinción principal entre el español peninsular y el español de América. Y dentro de cada uno hay subvariedades dialectales. ¿Aún dentro del peninsular? Sí, aún dentro del peninsular y dentro del americano tenemos... Sí, eso me lo imaginaba, pero no dentro del peninsular. Sí, también. ¿Y por qué elegiste este tema? Lo elegí porque me parece que tiene mucho que ver con el campo de trabajo que nosotros
tenemos. Es decir, nosotros traducimos o corregimos al español y tenemos que saber qué variedades hay, cuál es mi idioma meta, cómo puedo reforzar y mejorar mi idioma meta. Tengo que saber todas estas diferencias, o por lo menos tener una idea, porque si no, no voy a saber si puedo aceptar un trabajo o no, en definitiva. Entonces a mí me parece que está bueno estar preparado para poder hacerlo. Y contame, desde tu rol como correctora, ¿cómo enfocas la corrección teniendo en cuenta las variedades dialectales? ¿Tiene algún enfoque en especial? Sí, la corrección se enfoca desde la corrección, sí, y también la redacción desde el lado gramatical y desde el lado léxico, porque los niveles del lenguaje donde se plasman las variedades dialectales son en la fonética, la gramática y la semántica. La fonética está por fuera del discurso escrito, pero la gramática y la semántica se van a ver afectadas por las variantes dialectales, ¿sí? Y bueno, y también todo lo que es la intención comunicativa, que se va a ir mostrando, bueno, en cómo plasmamos la intención del texto. ¿Querés contarme algún ejemplo de variedad dialectal, de algo que pueda ser diferente entre un lugar y otro? Sí, justamente uno de los temas, no voy a spoiler demasiado, pero uno de los ejemplos que vamos a ver es la pronunciación, es el yeísmo rioplatense. Uy, sí. Y dicen que uno de los orígenes puede ser que viene de un poema. En realidad viene de la influencia de Brasil, que estaba al lado. Vos sos traductora de portugués. Sí, sí. Y dicen que la influencia del portugués viene por la consonante, perdón, cómo lo voy a pronunciar, pero la G de Genchi, por ejemplo. Ah, la G, la sí, G. Sí, sí. Entonces, como ellos no podían pronunciar la Y, pronunciaban la G. Ajá. Entonces había un poema que lo leían, estaba escrito, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero estaba escrito con Y, pero en realidad era G lo que querían escribir. Y decía Genchi y decía otra palabra también que no me acuerdo cuál era, Genchi. Genchi. Y eso es uno de los contactos que hay con respecto del origen del español, del yeísmo. Qué temática interesante. Sí. Nos lleva a lugares inimaginables. Sí, sí. Y bueno, me imagino que la carrera de corrección que hiciste de correctora enriqueció mucho tu carrera anterior de traductora, ¿no? Como que hayas hecho un máster, un posgrado, te perfeccionaste como traductora. Sí. Y como correctora, ¿cómo te perfeccionás? ¿Cómo te formás? ¿Te seguís formando? Sí, por supuesto. La verdad es que siempre asisto a las jornadas de español que vea, cualquiera que tenga que ver con actualizaciones. También, bueno, formo parte de la Comisión de Español del Colegio de Traductores Públicos, por supuesto. Vale la pena aclararlo. Sí. Y ahí la verdad es que debatimos muchísimo sobre cuáles son las últimas tendencias y cuáles son los temas que tenemos que traer a la mesa en cuestiones de cursos y de jornadas, cuáles son los temas que están ahí. Trending topic, digamos, el candelero, claro, de los que hay que hablar, ¿no? Sí. Sea el lenguaje claro o el lenguaje inclusivo, un montón de temas, ¿no? Sí. Pero también tenemos un grupito de correctores y traductores con los que nos juntamos con nuestra tutora, que es justamente Roxana Carbone, con la que vemos en esas juntadas, que son súper relajadas en un bar, vemos temas que vimos por ahí en una traducción, en una corrección real, y nos quedaron dudas o lo resolvimos en el momento, pero queremos indagar un poco más en el por qué. Lo hice medio automático, pero me gustaría saber más la teoría detrás de la resolución. O sea, esto lo hice medio de memoria, quizás, y claro, yo quiero entenderlo para poder justificarlo mejor la próxima. Y contame una cosa, ¿alguna vez les quedó algún tema sin resolver? ¿Y tuvieron que esperar un próximo encuentro y en esos días que transcurrían aclarar el tema? Sí. Los temas por ahí ortotipográficos no, pero por ahí hay algunas cuestiones que son más bien de una jerga,
sí son más para investigar. Ujú. Sí. Y antes, hace un ratito vos nos decías que hay un campo muy grande en la industria editorial, ¿no? Para Sí. los correctores. Y en el resto del mercado de habla hispana, ¿cómo es el tema de los correctores? ¿También hay demanda? ¿Se utilizan correctores? ¿Puedes contarnos Sí, algo? Sí, de hecho hay mucho trabajo por LinkedIn que piden correctores para libros, para trabajo comercial o trabajo dentro de una empresa, en todo tipo de publicaciones, en los medios. Este es un trabajo que se puede hacer en forma remota también, sí, ¿no? Sí, se hace freelance, sí. Y también, sí es distinto cómo se cobra también. Sí. Es otra, te lo tenés que aprender, es otra forma. Y contame, de cuando vos ves estos requerimientos, ¿no? Que se necesita un corrector, ¿se exige la formación que vos tenés? ¿Cómo se valora? Se valora, especialmente... se valora la formación, pero hay mucho, hay como la formación, digamos, la carrera no está en todos lados, para decirlo de alguna forma, no está en todos lados, entonces muchas veces se valora la experiencia y las carreras afines también, porque hay muchos licenciados en letras o filólogos que saben muchísimo y que bueno, también pueden cumplir esa función. Y contame, ¿qué pasa con el español en Estados Unidos? ¿Hay variedades dialectales también? Por Volviendo supuesto. a tu tema, dentro de Estados Unidos. Por supuesto, y la verdad es que hay mucho préstamo en lo que es el español de Estados Unidos, toman muchas palabras del inglés, digamos, las castellanizan en algunos casos o a veces directamente están en inglés. Parquear, por ejemplo, o habíamos visto está el bus también. Sí. Hay varios ejemplos, pero no sé qué te iba a decir. Hablamos del español de Estados Unidos, ¿no? De las español. variedades dialectales, los préstamos. Y que es re loco porque en el español de en Estados Unidos el español no es oficial. No sé si lo sabías, pero no. Hay 22 países donde el español es oficial y yo me fijé y dije, bueno, tiene que estar Estados Unidos que tiene tantos hablantes, claro. Hispanohablantes, pero no. Está como lenguaje, como lengua secundaria. Uh-huh. Así que eso me llamó mucho la atención de Estados Unidos, porque no lo oficializan. Y bueno, igual no creo que hoy por hoy lo oficialicen. Seguramente. Pero por ahí en el futuro lo hacen, porque no la hay que verdad perder las esperanzas. No, porque cada vez son más, hay muchos inmigrantes de origen de habla hispanohablante. Bueno, muy interesante, Daniela, nos has presentado un mundo que de pronto no conocemos todos los traductores. Bueno, así que muchas mucha suerte en tu presentación y muchas gracias. Muchas gracias a vos. Qué buena entrevista, Cari. Una traductora correctora muy joven, ¿no? Sí, y de hecho comentó ese día que era la primera vez que exponía así un trabajo. ¡Qué bueno! Pero lo hizo muy bien. Qué y lindo. muy interesante las variedades dialectales del español. Sí, y otra visión también, ¿no? De lo que es la formación y demás. Está bueno. Y vieron que siempre destacan la labor del Colegio de Traductores Públicos en todo lo que tiene que ver con la formación. Así claro que sí. Por eso estamos aquí para contarte todas las novedades y también quienes siempre están con nosotros y nos acompañan y nos auspician son nuestros amigos de Transeconomy. Transeconomy, el aliado del traductor. Trados Estudio para su traducción, GestPoint para su gestión. Y en esta jornada de traductores correctores también, bueno, como les contamos recién, estuvo Nuria, por videoconferencia estuvo el licenciado Antonio Martín, y la traductora que estuvo con nosotros en Entredichos, ¿no? Roxana Carbone. Roxana Carbone. Correctora Roxana Carbone. Pero es traductora también. Sí, es traductora, correctora. ¿Ah, no? No, Bueno, es ya metí correctora. la pata, es correctora. Bueno, metí la pata. Yo estaba convencida de que era traductora. Que también estuvo con nosotros en la jornada de español jurídico. Muy buena esa jornada donde Roxana nos enseñó un poquito a cómo depurar el texto de origen antes de empezar a traducir para hacer un poco la lectura más fácil, más fluida y para despejar un poco esas estructuras que son tan cerradas y tan difíciles. Y que a veces son confusas, Carmen. Son confusas
confusas y te hacen difícil la tarea de traducción, ¿no? También conversaste con ella. También conversamos con Roxana, que aporta otro punto de vista, que es el de ser traductor, corrector de un texto que viene traducido de un idioma, pero de pronto no saber mucho de ese idioma. Es otra perspectiva de trabajo también muy interesante. Y algo que sucedió es que 2 o 3 días antes de este encuentro, la RAE publicó modificaciones. Claro. Entonces ahí, bueno, sí. Así que bueno, ese fue un tema que se trató también. Así que bueno, si les parece, escuchamos a Roxana Carbone. Bueno, Entredichos está en el segundo encuentro nacional de traductores correctores que se está realizando en nuestro Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, y vamos a conversar con la correctora Roxana Carbone, que acaba de dar una disertación muy interesante sobre los errores en las traducciones. Gracias, Roxana. Nada, un placer estar otra vez con ustedes. Bueno, contanos un poco vos. Comentaste en tu presentación que corregís la versión en español, ¿sí? Que no siempre que no recurrís al texto original. ¿Y vos crees que es una ventaja conocer o no el idioma fuente para corregir? Yo creo que es mejor no conocer el idioma fuente, lo que no significa que en algún momento uno no tenga que ir a ver el texto original. Claro, digo, yo contaba recién en la presentación que mi experiencia es con traducciones del inglés al español, porque yo trabajo para una editorial de Estados Unidos con traductoras. Trabajamos acá en Argentina, pero los textos en español son para la población que habla español en Estados Unidos. Encima eligen la variante dialectal más cercana al español mexicano, digamos, ¿no? Claro. Que no tanto el español que usamos acá en el Río de la Plata. Mi experiencia con el inglés es lo que aprendí en la escuela. O sea, yo no tengo mucha formación en inglés más que las materias del secundario. Llegué a estudiar en una academia, me quedé antes del FIRST, o sea que no tengo experiencia. Claro, pero pronto podés recurrir al texto fuente y ver. Al texto fuente y tal vez por qué. Y ver. Tal vez porque, y te digo otras cosas, por ejemplo, cuando uno va leyendo en español y se da cuenta de que hay algo que no terminó de cerrar, y voy al texto fuente y por ahí se olvidaron de traducir una oración. Claro. Es muy habitual, que no es nada, no pasa nada, pero bueno, el hecho de tener el texto fuente permite ir a buscar, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Y qué haces, por ejemplo, cuando el original es malo o tiene defectos? Y lo que pasa es que nosotros en eso no podemos, o sea, trabajamos para una editorial. La misma editorial es la que ya editó el texto en inglés. Entonces, yo no te puedo decir demasiado con eso porque tenemos como la directiva de mantener el texto como estaba. Entonces, como mucho lo que podemos hacer es acomodarlo un poco, pero no nos podemos ir demasiado si es que el texto ya no está claro, no nos dan esa libertad, pero bueno, es mi experiencia, claro. No quiero decir que esto sea lo que debe ser, en algún otro contexto. Nosotros nos manejamos con un criterio bastante rígido en ese sentido. Bien, y Roxana, contanos cuáles son los errores más frecuentes en las traducciones. Y un poquito lo que hablamos hace un rato, el tema de los calcos tipográficos, esto de usar mayúsculas para cargos o usar mayúsculas en los sustantivos que acompañan los nombres geográficos, esto del océano Atlántico, los gerundios. En el caso del inglés, el gerundio atributivo es un error habitual, muy habitual. En general es más que nada esto, y bueno, el tema de los calcos, que ahora, como dijimos, algunos ya se están aceptando. Los calcos léxicos, que hablaste que son falsos amigos. Los falsos amigos, que aparte la expresión falso amigo también es un calco del francés. Es todo un juego de palabras. ¿Quieres darnos un ejemplo de un calco léxico para que quienes nos escuchan lo sepan? Y es lo que estábamos diciendo hace un ratito, el tema de aplicar, ¿no? Cuando uno usa en español el verbo aplicar con el sentido de solicitar, hasta hace unos días era un calco. En español el verbo aplicar no tenía el significado de solicitar un puesto de trabajo, por ejemplo, aplicar para tal puesto,
Sin embargo, en el congreso que están haciendo ahora en Sevilla, la ASALE, la Asociación de la Asociación de Academias de la Lengua Española, resolvieron incorporarle algunas modificaciones al diccionario, y en una de esas modificaciones está la acepción, ahora sí, reglamentada, digamos, de aplicar como solicitar, ¿no? Con la salvedad de que está hecho solo para América. Otros calcos muy habituales, el de replicar por reproducir, bueno, eso es un calco léxico. A veces uno escucha, no sé si te ha sucedido, de gente que dice no hace sentido. Ah, bueno, también. Ese es, claro, también, ¿no? Sentido, claro. Son cosas vacías, ¿no? O expresiones vacías, sí, en el idioma de llegada, digamos. Y contame, ¿los errores que hay en los textos traducidos son diferentes de los errores en textos que originalmente están redactados en el idioma nacional o difieren? Yo no sé, hay mucho error en toda la escritura en general, digo, ¿no? La ventaja de trabajar, o sea, a mí lo que me pasa es que trabajando con traductoras profesionales, porque a mí me parece que acá, como en todas las profesiones, también hay que hacer como una distinción, ¿no? Hay que ser profesional en lo que uno hace, no supuesto. Traducir porque sabe inglés o francés. No voy a encontrar en la traducción por ahí un error netamente ortográfico. Más difícil de encontrar. Los correctores en la escritura más claro, la computadora, sí, digamos. Pero no creas por ahí un error de concordancia que ya es más sutil. En la escritura común, digo, en el texto pensado en original en español, es probable que suceda, pero ya con un traductor es más difícil. Me parece que el error de la traducción tiene que ver con las cuestiones que son inherentes al idioma del que traducen. El gerundio del inglés, el atributivo, es correcto en inglés, entonces es difícil el pasaje al español, que está mal. Claro. Y digamos, yo tuve la ocasión de corregir una serie para esta editorial de Estados Unidos, una serie de libros pensados en español, esto es, escritos originariamente en español por gente cuya segunda lengua es el español, no es la primera lengua. Bueno, entonces es como si yo quisiera escribir en inglés pensando en español. Claro. Es un híbrido, una cosa, pierde mucha fluidez. Por ejemplo, uno se encuentra con ese tipo de textos en los que el sujeto está siempre presente, y sí, porque en inglés no puede faltar. Entonces, en español tenemos la categoría de sujeto tácito y no importa si está en todas las oraciones, basta con que se entienda, ¿no? Lo que quiero decir. Pero en un texto escrito en español, pensado en español, por alguien que habla inglés como primera lengua, es repetir la estructura del inglés en ese español. No sé si los errores, volviendo a tu pregunta, son muy distintos. Me parece que sí, en el sentido de que si uno trabaja con un traductor profesional, no va a encontrar el calco tipográfico del signo de exclamación o de interrogación solo de cierre. Claro. ¿No? Eso me parece. Y recién, bueno, hace un ratito nos comentabas de la incorporación de la RAE de aplicar, ¿no? Bueno, vamos a mencionar que el 7 de noviembre hubo una incorporación de varias novedades al diccionario de la RAE. Una de esas es aplicar. ¿Qué otra nos puedes comentar? La verdad es que no me detuve demasiado, porque en realidad más que nada hacían hincapié en la noticia de la RAE en esto de aplicar, que llamó la atención, y de que incorporaron unos términos que son muy españoles, ni siquiera los recuerdo, pero que tienen que ver mucho con el habla del español, propio del español. Lo que sí te puedo asegurar es que no se cambiaron otros. Yo lo decía hace un rato, el tema de replicar con el sentido de reproducir, que está sumamente extendido, en los medios de comunicación, en todo. Sí. Bueno, eso sí lo chequeé y no lo habían cambiado. Entonces, digo, ¿cuál es el criterio? También uno se pregunta a veces cuál es el criterio para algunos cambios y otros no. Claro. No sé, tenía otras cuestiones el diccionario de la RAE con expresiones que no tienen que ver solo con calcos, con expresiones que habían quedado un poco fuertes, ¿no? Digo, esto de que había que agregarle que el sexo débil no era el conjunto de las mujeres, sino que estaba usado de manera despectiva. Claro, y otras
que quedaron mal. Uno busca zorra y es prostituta en la definición, y zorro es una persona astuta, hábil, y bueno, no sé si eso lo cambiaron todavía. Lo que estás comentando me lleva a hacerte una pregunta sobre el tan mentado ahora lenguaje inclusivo. Sí. Bueno, yo quería preguntarte tu opinión y qué futuro le estás viendo a esto. Yo creo que me parece que en el origen esto que empezó siendo el uso no sexista del lenguaje devino en lenguaje inclusivo, y entonces acá, por lo menos en Argentina, metimos en la misma bolsa el todes, el chics con la X, ¿no? La arroba. Me parece a mí que hay que hacer una distinción en esto. Una cosa es el uso no sexista del lenguaje, que claramente debe ser así. Esto de que en el diccionario la definición de zorra sea prostituta, pero la de zorro sea una persona astuta. Hay una peor, que es hombre público y mujer pública. Sí. El hombre público es el que tiene presencia en la vida social, y la mujer pública, 2 puntos, es prostituta. Digo, hoy hay mujeres importantes en la vida social. No hace falta pensar en política, digo, si uno no quiere llevarlo a lo político, digo, en cualquier aspecto de la vida social, ¿no? Entonces, sí me parece que debemos apuntar a un uso no sexista del lenguaje. Esto de, si en algún momento, en vez de decir los alumnos, podemos utilizar el alumnado, el colectivo, como para que el sustantivo colectivo, digo, el genérico, como para no marcar. Hay desafíos ahí, ¿no es cierto? Que nos Claro llevan que a sí. ser creativos, Claro como que sí. redactores Y no siempre o se puede. traductores. Y No siempre se puede. Bueno, pero cuando se puede está muy bueno. Es todo un desafío de creación, ¿no es A mí cierto? me parece que sí. A mí me parece que hacia ahí debemos ir. Ahora, el todes o el uso de la arroba o de la X, yo te voy a decir lo que esto salió en el Congreso de la Lengua. La RAE aparentemente estaba absolutamente negada a tocar este tema, no se Pero se planteó, habló. pero siempre salió de la manera más. Yo tuve la oportunidad de estar en una mesa con Alex Grigelmo, que es un periodista español que trató mucho este tema y tiene artículos interesantísimos sobre el lenguaje inclusivo, sobre uso no sexista en realidad del lenguaje. En esa misma mesa había un académico de la RAE, y el tema salió, terminaron mal. La gente terminó gritándole a Bosque, a Ignacio Bosque, que estaba sentado ahí. O sea, una cosa espantosa. El académico de la RAE en esa mesa lo que dijo es, alguien se lo preguntó y le dijo que bueno, que en realidad él, o sea, que no había registro antecedente en ninguna lengua del mundo en la que de la noche a la mañana una letra se cambiara por otra, o sea, en vez de decir niños, digamos niñes, pero aparte caprichosamente la digo. O sea, esto, el español viene de la evolución del latín, entonces lo que era U en latín terminó en O en español. Sí. Bueno, ahora, milagrosamente sacar la O mágicamente y poner la E, ¿por qué no poner la I? O la U. No, digo, pero además no hay antecedente. El masculino genérico, que es una regla, sí, es una también regla. es una forma de, creo yo, vos me dirás si coincidís o no, de simplificar. Sí, claro. Porque imagínate, sí, claro. si en afiches, gacetillas, Sí, avisos, sí. hay que poner el desdoblamiento. Bueno, el desdoblamiento no es recomendado, o sea, la RAE no lo recomienda. Yo creo que si hay que hacer la distinción, en algún caso es preferible recurrir al desdoblamiento y no, desde luego, ni a la arroba, ni a la X, ni a la E. Yo no tuve tiempo, la verdad es que no tuve tiempo de interiorizarme un poquito, de leer. Viste que la Universidad de Córdoba aprobó el uso del lenguaje, o por lo menos salió en las noticias que había aprobado el uso del lenguaje inclusivo, que hay una cátedra del CBC, acá en la UBA, que incorporó también. Habrá que ver cuáles son las condiciones. Eso digo, no tuve tiempo. También que no tuve tiempo, claro. sentencia. Pero hay que ver si es de verdad inclusivo con esto de la E, la X, o es el no sexista, ojalá. claro. Ojalá. O es este uso no sexista de decir, bueno, tratemos de buscar expresiones que no marquen tanto, en vez de decir, qué sé yo, señores directores,
hablemos de la dirección de una, bueno, de esa es una la forma, empresa o de una... No sé. Esa es la forma creativa que Claro. yo llamo... que es a lo que apuntaron siempre varios académicos, otros son muy críticos, ¿no? Pero vos, que digo, tiene una posición muy crítica, muy acérrima. Para él está todo mal lo del lenguaje inclusivo, que hay que usar el masculino genérico, que el desdoblamiento es una pérdida de tiempo. Nada, no es tampoco la idea confrontar con la RAE. Digo, uno también debe saber adaptarse al contexto, y en el caso de los correctores, vuelvo, tenemos que saber adaptarnos a las pautas editoriales con las que trabajamos. No trabajamos solos, dependemos de un autor si lo estamos corrigiendo de manera particular. Yo trabajo con editoriales, o sea, tengo un editor que me dice hasta dónde puedo intervenir, ¿no? Qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no. Entonces me parece que uno tiene que también saber adaptarse a ese juego, no quedarse encerrado en cuestiones que son netamente, me parece tan antiguas y tan arcaicas. Habrá que ver cómo se desenvuelve. Bueno, Roxana, por último, vos iniciaste tu disertación citando un libro de Pablo Valle, ¿Cómo corregir sin ofender? ¿Cómo se corrige sin ofender? Contanos en pocas palabras. Y es eso, yo creo que siendo profesional, no más que eso. El corrector que corrige, siendo profesional, no ofende. Eso no implica que el otro no se pueda sentir ofendido, digo, no, a veces corre por su cuenta. Pero el corrector que trabaja de manera profesional, que no corrige sobre la base de sus gustos o sus preferencias personales, sino aplicando una normativa, lo que sabe, y con todos los errores que puede cometer, ojo, ese corrector no ofende. Bueno, muchas gracias, no, al Roxana. contrario, un placer como Igualmente. siempre, un placer. Valhúter, un nuevo concepto en librerías. Narrativa, libros universitarios, infantiles, filosofía, guías de turismo y muchos más forman parte de su cuidado catálogo. Sellos editoriales de España, México, Argentina y Chile. Avenida Santa Fe 1685, Recoleta. www.valhúter.com.ar. Valhúter, la librería. Búscalos en Facebook, Valhúter Libros. Gympass es el beneficio que otorga el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, que permite a los matriculados acceder a más de 1.750 gimnasios, estudios y centros de fitness, y a más de 900 clases y actividades en cualquier lugar del país o en cualquiera de los 48.000 centros adheridos en 14 países de América y de Europa. Para más información sobre el funcionamiento del beneficio y los planes disponibles para el matriculado, consultar en www.gympass.com/ar. Y así llegamos al final de un nuevo programa de Entredichos aquí en FM Concepto. Agradecemos mucho a nuestro operador de hoy, a Beto, nuestra productora Leticia Martínez. Y bueno, chicas, nos vemos, nos escuchamos el próximo sábado. Exacto, que tengan un muy buen fin de semana. Chao. Chao. Auspician este programa Veiga, González y Asociados, consultores y auditores. Llámenos al 4373-1213 o al 4373-5154. La solución para sus problemas contables e impositivos. Agradecemos el apoyo del Instituto Casa de Jesús, donde educar es formar intelectual, afectiva y espiritualmente desde una perspectiva de síntesis entre fe y cultura. Instituto Casa de Jesús. www.casadejesús.edu.ar. Esto fue Entredichos, el programa del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires.